tengo el gusto de presentarles a la doctora Estela Marispool, doctora en Psicología, Universidad Autónoma de Buenos Aires, especialista en Psicología Forense con orientación en niñez y adolescencia, especialista en Ciencias Penales, licenciada en Psicología, perito oficial, titular a cargo del equipo del Gabinete Pericial especializado en Psicología Forense, de la Procuración de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, representante argentina de la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica y Forense. Fue directora científica de Argentina de la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense. Presidente de la Asociación de Psicología Jurídica de la República Argentina. Codirectora del Programa de Extensión Universitaria y Transferencia Tecnológica, Gabinete Pericial Psicológico y Jurídico de la Facultad de Psicología, Universidad Autónoma de Buenos Aires. Directora del Programa de Actualización en Práctica Pericial, miembro del Comité Científico y profesora de la carrera de Especialización en Violencia Familiar. Directora de Trabajos de Integración Final e integrante del Jurado de Evaluación de las carreras de especialización en Psicología Forense y Violencia Familiar. Integrante del Comité de Evaluación de Proyectos de Investigación de la Universidad de Buenos Aires. Coautora de libros y de artículos especializados en temáticas de psicología jurídica forense. Y ella nos va a presentar Evaluación del riesgo en maltrato a niños, perspectiva intrafamiliar. Muchas gracias. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Buenas tardes, soy la doctora Estela de Argentina. En principio, agradecer a Vanessa y a los organizadores de este evento por invitarme a participar de él y sobre todo para poder transmitir cuestiones inherentes a mi práctica cotidiana, que es mi trabajo con niños víctimas y mujeres víctimas de violencia de género. Por lo tanto, en esta oportunidad, digamos, mi ponencia está focalizada en la temática de la evaluación de riesgo en situaciones de maltrato en niños y niñas. ¿Sí? En principio, voy a citar y voy a tomar como referencia, obviamente, como debemos hacerlo todos, la Convención de los Derechos del Niño, donde, y a partir de la cual el niño dejó de ser objeto de derechos para pasar a ser sujeto de derechos, ¿sí? Y por lo tanto, digamos, considerarse sus necesidades y sus deseos en todo momento, tanto sea por sus progenitores o quienes deben protegerlo, como por los profesionales que los asistimos y que debemos dar cuenta de las situaciones que atraviesan estos niños. ¿Sí? Bueno. Otra de las cuestiones que me parece importante transmitir en esta ponencia tiene que ver con la última investigación que realizó UNICEF, en la cual sí la cita como la violencia empieza pronto. Esto lo titulan así en virtud de haber descubierto a través de esta investigación que los niños comienzan a padecer en todo el mundo de diferentes situaciones de maltrato, ¿sí? Ya desde muy pequeña edad, y en sus conclusiones se encuentran que aproximadamente 300 millones de niños de entre 2 y 4 años padecen de todo tipo de situaciones de maltrato. En líneas generales debemos considerar cualquier situación en que se realice un destrato o no se lo considere respecto de cuál es su interés superior, ¿sí? Entonces digo, para pensar y poder reflexionar respecto de que maltrato no es solamente lesionar físicamente a un niño, sino todas las otras situaciones en las que un niño se ve involucrado en este tipo de temáticas, ¿sí? Y llamativamente nos encontramos con que su investigación también concluyó que más de uno
cada 4 adultos afirman que el castigo físico es indispensable para educarlos adecuadamente, ¿sí? Entonces, en relación a esto, es lo que les decía anteriormente. ¿Quiénes somos los que pensamos en el interés superior del niño? ¿Sí? ¿Quiénes somos los que debemos bregar por la protección de estos niños? ¿Sí? Por ello, considero que las personas de la psicología, los docentes, los médicos, que somos quienes más cerca nos encontramos en situaciones donde los niños pueden manifestar situaciones de su vida privada dentro de su contexto familiar, debemos ser quienes debemos brindar, como dije antes, la protección, pero también hacerlos escuchar, ¿sí? Digamos, escuchar sus necesidades y, digamos, por ejemplo, en Argentina tenemos obligación de denunciar cualquier situación de violencia en la que se encuentre un niño. Bueno, en este tipo de evaluaciones vamos a tener que tener en consideración lo que se denominan los factores de riesgo y los factores de protección predisponentes. En relación al niño, ¿sí? Vamos a tener consideración respecto de la edad que el niño posee, y no solamente la edad, porque respecto a esto tenemos que considerar que a menor edad del niño, ¿sí? Mayor factor de riesgo va a estar, digamos, cursando en función de la alta dependencia que va a tener con quienes deben ser quienes ejerzan la protección, ¿sí? Y respecto de otras cuestiones, el desarrollo evolutivo es sumamente interesante investigar en él, porque podrán suscitarse situaciones que tengan que ver con problemas cognitivos, con problemas de patología mental o inclusive alguna patología orgánica que pueda generar que ese niño esté en situación de mayor riesgo, ¿sí? Dentro del modelo ecológico, el modelo ecológico va a hablar del microsistema, y en este va a estar puesta la familia, pero no es solamente la familia nuclear de ese niño, ¿sí? Sino la familia ampliada, en virtud de que, como sabemos, en muchas situaciones tenemos padres que han sido educados dentro del modelo patriarcalista y del maltrato, y por lo tanto consideran como natural la situación de la educación a través del maltrato físico, como veíamos anteriormente en la investigación que transmití respecto de los adultos que consideraban que esta modalidad era viable en un muy alto porcentaje, ¿sí? Después, dentro del macrosistema están los factores sociales y también los factores culturales, ¿sí? Y bien, la Convención de los Derechos del Niño, el niño como sujeto, habla de que este niño necesita ser reconocido y que se le deben brindar todos los cuidados necesarios, ¿sí? Aún así, en el imaginario social de algunas poblaciones sigue, digamos, en vigencia el planteo del niño como sujeto, y escuchamos una frase que nos retumba mucho a quienes la escuchamos cuando nos dicen mi hijo es mío, yo sé lo que tengo que hacer con mi hijo y nadie me podrá decir lo que debo hacer porque es mío y yo voy a hacer lo que quiero con él, ¿sí? Dentro de los culturales aún todavía hay culturas que obviamente, o subculturas dentro de las culturas imperantes en las diferentes naciones, que son portadoras de voces respecto de la violencia física y la violencia con objetos o el encierro como forma de control de los niños. Bueno, dentro de los factores de riesgo predisponentes de nuestro sistema vamos a tener, como decíamos, la aceptación del castigo corporal, la valoración del niño como propiedad de los padres, la familia como un ámbito de privacidad aislado, la concepción del niño como proyecto de persona y no como persona, la tolerancia con todas las formas de maltrato infantil, ¿sí? El mito de la familia feliz, ¿sí?
Y obviamente todo esto sostenido por la cultura, subcultura patriarcal, en virtud de que hoy estamos transitando por este nuevo paradigma, ¿sí? Que tiene que ver con la valoración de género y el paradigma de género que actualmente está imperando en la mayoría de los países del mundo occidental. Después vamos a tener dentro también del macrosistema algunos factores de protección predisponentes. Estos serán, y por suerte, digamos, encontramos estos factores que están, digamos, pudiendo ir haciendo mella en la sociedad, y es la actitud positiva hacia la infancia, la mujer y la paternidad, ¿sí? Esto tiene que ver con otro lugar del hombre dentro del contexto familiar, ¿sí? También otro lugar de la mujer y del niño. Pero en líneas generales, digamos, el hombre hoy en día se, digamos, inserta mucho más y le da prioridad mucho más a la familia y a su rol de padre o de esposo que lo que sucedía en el siglo anterior, ¿sí? Después la concepción del niño como persona independiente y con derechos, la familia como un ámbito social integrado. Sabemos que la familia es la primera institución donde el niño se inserta, ¿sí? Y donde se irá forjando su personalidad, pero cada vez a menor edad se van incorporando en otras instituciones, sobre todo en la institución educativa, pero también en las instituciones recreativas. Bueno, decíamos que el ámbito de la familia, sí, hoy actualmente está integrado, insertándose desde muy pequeños los niños en las diferentes instituciones, ¿sí? Y, digamos, por último, podemos citar la consideración del niño como miembro de la familia y no como propiedad de los padres. Esto es lo que hace que estos padres respeten el lugar de sujeto de este niño, ¿sí? Puedan escuchar, comprender sus necesidades y también, digamos, en darles un adecuado marco educativo. Bueno, en función de todo esto que hemos ido desarrollando, tendremos que citar que cuando nosotros intervenimos en problemáticas de maltrato hacia los niños, tenemos que tener presente, ¿sí?, cuál es el marco legal en el que estamos insertos. Esto quiere decir si esta intervención es en el ámbito, en el fuero de familia, si es, o si es en fuero penal, porque la situación ya es más grave, ¿sí? También cuando nosotros intervenimos en muchas situaciones, cuando se da el maltrato hacia niños, en algunos casos estos niños son considerados en situación de adoptabilidad en virtud de la gravedad de las conductas de sus progenitores biológicos, ¿sí? Entonces, por eso que tenemos que tener muy en cuenta el marco legal, el motivo de la evaluación, qué es lo que se nos está consultando como expertos en psicología, ¿sí? Sin desarrollar cuestiones que hacen al derecho, ¿no? Tenemos que tener en cuenta el estado emocional de ese niño, ¿sí? En el momento en que tenemos que hacer nuestra intervención, tengamos presente que nosotros vamos a tener contacto con el expediente, es lo que se debe exigir, tener contacto con ese expediente en el cual nosotros vamos a estar insertos realizando la evaluación, y vamos a tener una primera aproximación para determinar el estado emocional de ese niño, ¿sí? Si puede ese niño mantener en ese momento una entrevista con nosotros, ¿sí? Y también tengamos en cuenta que si bien siempre es recomendable y es de buena praxis realizar una entrevista con los progenitores o con uno de los dos progenitores, hay situaciones en las que los dos progenitores están denunciados de violencia hacia su hijo o hacia sus hijos, y por lo tanto nosotros vamos a tener en una primera instancia la intervención solamente con ese niño
Después podrá ser que tengamos acceso a informes de otros profesionales, o del círculo familiar, o de la institución donde ese niño estuviera albergado, si es que no estuviera al cuidado de algún familiar, ¿sí? Bueno, y bueno, por último, siempre lo que se nos va a solicitar es una sugerencia de intervención y de seguimiento. Esto es importante porque, sobre todo, con causas de familia, donde las decisiones judiciales no son definitivas, sino que pueden ir, digamos, variando de acuerdo a la evolución de los actores dentro de la causa. Esto quiere decir la evaluación y la evolución de los progenitores y también de ese niño, ¿sí? Podrán ser las diferentes indicaciones que decida el juez interviniente realizar en el caso concreto, ¿sí? Bueno, vamos a intervenir siempre teniendo presente las condiciones de riesgo en distintos contextos que se encuentra inmerso el niño o el adolescente. ¿Esto qué quiere decir? Que el niño puede no estar ya dentro, conviviendo con su familia primaria, pero sí, digamos que estos progenitores pudieran realizar algún tipo de acercamiento a este niño, entonces tener en cuenta cuál es la situación, si ese niño se dirige al colegio o se dirige a alguna institución deportiva a realizar alguna actividad. Entonces debemos tener en cuenta también, más allá del ambiente familiar, los ambientes donde el niño se desarrolla, ¿sí? Tener en cuenta la cultura y los valores, ¿sí?, de esa familia, no para justificar, ¿sí?, pero sí, digamos, siempre tenemos que saber cuál es el contexto cultural, los valores, las creencias, las ideas que tienen esos adultos respecto a ese niño, y también las creencias y las ideas que tiene ese niño, ya que estas han sido transmitidas dentro del círculo íntimo. Bueno, vamos a evaluar respecto a características de los padres y del niño o la niña, ¿sí? ¿Cuáles son las relaciones familiares que tiene ese niño? ¿Sí? No solamente, vuelvo a decir, familia primaria, sino familia extensa. ¿Cuáles son las relaciones sociales que aquí hace ese niño, que puede hacer ese niño fuera del hábitat familiar? ¿Sí? Si hay redes de apoyo o no las hay, ¿sí? Y, digamos, cuál es su lugar, su nivel escolar y los amigos con los que ese niño o esa niña comparte su tiempo libre, ¿sí? Es sumamente importante tener en cuenta cuál es el rendimiento académico de ese niño, porque en muchas situaciones los niños tienen muy bajo rendimiento escolar por falta de estimulación, pero muchas veces por las vivencias de maltrato que viven, ¿sí? Y que realmente el temor que sienten hacia sus adultos que deben protegerlos hacen que no pueda, digamos, concentrarse en actividades de su vida cotidiana y sobre todo de su escolaridad, ¿no? Bueno, vamos a tener que tener en cuenta que cuando estamos frente a un niño, en principio no estamos frente a un niño paciente, ¿sí? Por lo tanto, el vínculo que vamos a lograr con él, o vamos a intentar lograr, tiene que ser un vínculo empático, ¿sí? Es un vínculo muy, digamos, que se debe realizar y debe sostenerse muy prontamente en función de los tiempos que tenemos cuando hacemos un análisis y sobre todo en estas situaciones que estamos valorando riesgos, ¿sí? Y utilizar el lenguaje acorde a la edad y al nivel emocional de ese niño, ¿sí? Muchas veces los niños en estas situaciones responden con monosílabos, ¿sí? Pero en realidad no llegan a comprender qué es lo que estamos preguntando, y esto sí lo tenemos que tener muy en cuenta y muy en claro, ¿sí? Bueno, tener una actitud neutral, si bien en muchas situaciones nosotros debemos contener a los niños cuando se desbordan en forma angustiante, ¿sí? Pero en líneas generales nosotros tenemos que tener una actitud neutral. ¿Esto qué quiere decir? No emiten ningún juicio de valor respecto de lo que nos refiere que le ha estado sucediendo, ni plantear ninguna situación de prejuicio o de juicio respecto de las conductas de los adultos, ¿sí?
Bueno, no inducir con las preguntas, ¿sí? No generar preguntas directivas o interrupciones. Esto quiere decir que el niño tiene que tener la libertad de poder expresarse lo más libremente posible respecto de lo que viene a contarnos. Muchas veces no tiene muy en claro cuál es la intervención que nosotros vamos a realizar y entonces, bueno, hablarles claramente respecto de cuál es nuestra función y de qué es lo que nosotros esperamos de él y por qué, digamos, el juez nos indicó la intervención, ¿sí? Bueno, evitar manifestaciones no verbales, ¿sí? Desde nuestro lado, pero sí realizar una lectura de lo no verbal, ¿sí? Que es muchas veces lo que más data nos da respecto a la situación en que ese niño se encuentra. Sabemos que cuando el conflicto es intrafamiliar, y estoy hablando de situaciones específicas que hacen a todos los tipos de maltrato, pero no a la agresión sexual, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta, decía, que ese niño, en líneas generales, muchas veces siente que es una infidencia relatar situaciones que ha vivido con alguno de sus padres. Hay una sensación de ambivalencia entre ese padre amado y este padre terrorífico, ¿sí? Que desmerece, que violenta físicamente, que ya es cotidiana la situación de violencia y el niño también se ha ido acostumbrando a este tipo de vínculo, ¿sí? Patológico y grave, sí, patológico y grave, esto es real, pero para ese niño es el único vínculo que ha aprendido, ¿sí? A sostener. Y muchas veces está en el imaginario de ese niño que porque lo quiere, lo maltrata porque se porta mal. Siempre está en estos niños el relato o la relación a yo me portaba mal y por eso mi papá me pegaba, o yo me portaba mal, no hacía las cosas que tenía que hacer, entonces por eso mi mamá me maltrataba, ¿sí? Bueno, y considerar tanto la afirmación de un hecho como la retractación de un mismo, ¿sí? Por esto que les venía diciendo, hay que ir analizando todas las situaciones en las que nos vamos encontrando, ¿sí? Y que nos va diciendo ese niño. Por eso es importante tener una escucha muy focalizada de ese niño, evitar hacer cualquier otro tipo de actividad, o sea, estar escribiendo, digamos, que tenemos que tomar nota de lo que nos está refiriendo el niño, tengamos presente hacerlo lo menos posible a los fines de poder prestar la total atención en ese niño. Bueno, la psicología tiene 4 herramientas, 4 técnicas de trabajo, ¿sí? Que las vamos a ir combinando de acuerdo al caso específico, a las posibilidades de una niña que estemos interviniendo y evaluando la situación en la que se encuentra, con su franja etaria, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a empezar a plantear que siempre vamos a estar muy atentos a la conducta de ese niño. ¿Sí? A partir de esto es que podremos ir intercalando el trabajo que vamos realizando y la intervención que estamos realizando a través del juego, ¿sí? Es una herramienta que nos sirve, digamos, para prontamente lograr un vínculo empático en virtud de lo acotado del tiempo que tenemos para hacer la intervención, sobre todo cuando estamos evaluando riesgos, ¿sí? Bueno, también el grafismo es sumamente importante para nosotros, es una técnica que lo utilizamos mucho, a todo niño, además de jugar, en general le agrada dibujar, y a través del dibujo el niño puede ir dando cuenta de situaciones, de circunstancias y de modalidades en las que los adultos han ejercido violencia hacia él, ¿sí? Obviamente, si el niño puede hacer un relato sostenido y depende de la edad que frecuente, vamos a tener mayores herramientas para poder trabajar y hacer ese diagnóstico de riesgo en forma más certera, ¿sí?
siempre igual tenemos que ir poniendo mucha atención al lenguaje paraverbal, a lo que nos dice, a su nivel de ansiedad, a la angustia que puede surgir, al temor, ¿sí? Y muchas veces también a la violencia que ese niño puede, digamos, surgir en el momento y que nosotros tendremos que ir conteniendo a los fines de que no se desborde. Y si ese niño o niña no desean, digamos, continuar la entrevista que hemos iniciado, por lo menos ese día nosotros tenemos que respetar siempre su deseo, ¿sí? Ya que estuvimos hablando del niño como sujeto de derechos, y entonces, bueno, aplazar esa intervención para cuando pueda realizarla, y si realmente no desea, ¿sí?, realizar las entrevistas, debemos respetar su deseo también, ¿sí? E informar al juez interviniente que no hemos realizado la evaluación por negativa. Bueno, dentro de las variables a evaluar vamos a tener la gravedad del daño que ha padecido el niño y la probabilidad de recidiva, o sea, la probabilidad de que esto se vuelva a repetir y a partir de ello, digamos, tener muy en cuenta y muy claro cuáles son las situaciones que ha estado atravesando ese niño y ya que está atravesando. Porque en muchas situaciones también hay niños que son entregados en situación de guarda a algún familiar en la familia extensa, y también en esta nueva inserción familiar ese niño es víctima de una situación de maltrato. Y entonces tener muy en cuenta lo padecido, pero también si hubo alguna intervención judicial que ha determinado que ese niño, digamos, se ha apartado de sus padres en un primer momento ante la denuncia, debemos, digamos, tener en cuenta cuál es su situación también en este otro ámbito donde ha sido insertado. ¿No? Bueno, vamos a evaluar analizando las características del incidente, los factores de vulnerabilidad infantil, las características del cuidador, las características del entorno familiar y la respuesta ante la intervención, esto en relación a los cuidadores, ¿sí? A los familiares. Bueno, en virtud de las características del incidente, vamos a ver la severidad y o la frecuencia del maltrato o la situación de abandono en que ese niño está, digamos, en ese entorno familiar, ¿sí? A veces el abandono es por momentos, a veces es por horas, y a veces nos encontramos con niños que han estado más de un día, digamos, solos, niños pequeños en una vivienda y muchas veces, digamos, cerrados bajo llave, ¿sí? Bueno, la cercanía temporal del incidente, que nosotros, digamos, estamos interviniendo, ¿sí? Justamente cuanto mayor cercanía temporal del incidente, seguramente la justicia va a poder prevenir situaciones a posteriori, ¿sí? O sea que, en líneas generales, como decíamos antes, las situaciones de maltrato son repetitivas y cada vez con mayor violencia, ¿está? No se frena, aún en situaciones en que ese niño o esa niña ha estado al borde de perder la vida, y sin embargo, al ser reintegrados al ámbito familiar, sin supervisión, nosotros encontramos, si hacemos una entrevista, en algunos casos hemos hecho algunas entrevistas con los progenitores o los cuidadores, y realmente encontramos que las conductas han seguido, como que esto no ha generado temor en el cuidador y lo ha, digamos, hecho replantearse estas situaciones o estas conductas que tenemos, ¿sí? La presencia y localización de la lesión, ¿tá? Esto, si bien es algo de índole médica, porque siempre trabajamos y vamos a ver en el expediente la zona en que está la lesión y la gravedad de la lesión, ¿sí? Bueno, y la historia previa de informes de maltrato o abandono. Actualmente en Buenos Aires tenemos, digamos, una red hospitalaria, perdón, y entonces hay un seguimiento
de los niños que ingresan por guardia en forma repetitiva, lo cual es un avance, dado que antiguamente lo que solíamos encontrar era que se llevaban a diferentes nosocomios y no había registros, digamos, salvo que el hecho hubiese sido muy grave. Bueno, dentro de los factores de vulnerabilidad infantil, tenemos el acceso al perpetrador, al niño o a la niña, la edad y visibilidad por parte de la comunidad. Por eso anteriormente decíamos que a menor edad mayor riesgo, o mayor vulnerabilidad, no solo por la dependencia que tienen con el adulto a cargo, sino también, digamos, por la vulnerabilidad física y por la escasa visibilidad por parte de la comunidad de ese niño. ¿Sí? Una vez que ingresan al ámbito escolar, es más probable que se puedan, digamos, ir observando conductas de ese niño que pueden, digamos, llamar la atención de los docentes o, digamos, realmente observar lesiones en estos niños y eso da lugar, como decía anteriormente, a que se deba realizar la denuncia, por lo menos digo, en Argentina, ¿sí? Bueno, la capacidad del niño para protegerse y cuidarse de sí mismo, ¿esto qué quiere decir? Que se considera que un niño de aproximadamente 9 años en adelante ya tiene, digamos, mayores herramientas como para protegerse, ¿sí? Poder, digamos, tener más independencia ante una situación en que va a ser víctima de una situación violenta dentro de su entorno familiar. Puede ser que lo pueda salir a pedir ayuda a algún vecino o algún familiar cercano, o de hecho mismo a las autoridades, ¿sí? En cambio, en niños más pequeños esto ya no es viable, o por lo menos no suele suceder, ¿sí? Las características comportamentales del niño, muchas veces hay niños que son hiperactivos y esto genera, digamos, que los adultos a cargo, digamos, tengan conductas violentas hacia ellos, pero siempre responsabilizando al niño y no haciendo una consulta respecto de por qué puede ser que ese niño, digamos, tenga esas características de comportamiento, que sea, digamos, un niño muy activo, un niño, digamos, que demande mucho la atención, y entonces esto, pues, digamos, hemos llegado a tener situaciones en las cuales hay niños que nos han relatado que pasaban horas del día atados, sentados en una silla y atados a esa silla porque ellos no se quedaban quietos. Y esto de responsabilizarse ellos respecto de la conducta del adulto, ¿sí? Bueno, entre las características del cuidador vamos a evaluar capacidades físicas, intelectuales y emocionales, ¿sí? Las habilidades parentales y expectativas hacia el niño, los métodos de disciplina y castigo que ellos implementan hacia el niño y que consideran que están justificados, ¿sí? El abuso de drogas y alcohol, esto ¿por qué? Porque digamos, el consumo de sustancias muchas veces es generador de conductas violentas y en virtud de digamos, la limitación en cuanto a los frenos inhibitorios que producen este tipo de sustancias, hacen que los adultos, digamos, puedan ser más proclives a ser violentos, ¿sí? Historia de conducta violenta, antisocial o delictiva, ¿sí? Esto quiere decir conducta violenta con otras personas, conducta violenta con otros hijos, conductas violentas respecto de parejas anteriores, ¿sí? Historia personal de maltrato o abandono. ¿Por qué? Porque siempre decimos, o en líneas generales decimos que en muchos casos la violencia es aprendida, ¿sí? Digamos, uno va naturalizando estas conductas en su seno familiar primario y después las va replicando cuando se es adulto y tiene a su cuidado algún niño. Y bueno, y la interacción entre este cuidador y el niño o la niña, y fíjense que digo cuidador y no digo padre o madre, porque en líneas generales debemos tener una visión más ampliada. No siempre los niños están al cuidado de sus progenitores biológicos y muchas veces es una persona
que se hace cargo del cuidado de los niños mientras sus padres trabajan, y otras veces los cuidadores son familiares, ¿sí? Que ocupan el rol de paternar, ¿sí? O maternar. Bueno, dentro de también las características que vamos a analizar son las características del entorno familiar, o sea, cómo es la relación de esa pareja que tiene a su cargo a ese niño, ¿sí? Cuáles son las condiciones del hogar, ¿sí? Esto lo haremos en conjunto seguramente con un trabajador social, lo mismo que decíamos anteriormente en relación a las lesiones, que nos hacemos, digamos, una evaluación de intervención, la completamos realizando una interconsulta con el médico, y las fuentes de apoyo social. ¿Sí? Respecto a las condiciones del hogar, me parece aquí tener presente que no es que nosotros debamos analizar si esa familia, qué índice de pobreza tiene esa familia o qué índice de riqueza tiene esa familia, sino que muchas veces las condiciones de ese hogar son condiciones muy precarias, ¿sí? Y esto hace que puedan, digamos, niños vivir situaciones de maltrato, ¿sí? Pasivo, ¿tá? Pero por situaciones habitacionales, o por condiciones habitacionales. Bueno, las fuentes de apoyo social, qué fuentes de apoyo tiene esa familia, qué apoyo puede brindar el Estado a esa familia y a esos niños que están en esa situación de maltrato, ¿sí? Bueno, por último, lo que nosotros vamos a tener muy en cuenta es la respuesta ante esta intervención por parte de los cuidadores, ¿sí? El grado de conciencia del problema que tienen, ¿no? Si han internalizado que su conducta es una conducta sumamente grave, ¿sí? Que no debe repetirse, que nunca debió haberse tenido, o si por el contrario niegan la conducta violenta, niegan que estén atravesando una situación problemática, si hay una patología mental que digamos, no ha sido tratada y esto ha generado que esta persona, digamos, haya sido violenta y no acepta, digamos, realizar un tratamiento específico, esto, digamos, es de mal augurio. Bueno, y la motivación para el cambio que tienen estas personas. Sí, si estas personas que estamos evaluando y que, digamos, momentáneamente, en muchos casos, han sido separadas de ese niño en algún momento de una situación, estos niños han sido dirigidos a una institución, digamos, habitacional, o si están a cargo, digamos, de algún familiar, y también, digamos, tener presente cuáles son los antecedentes de ese familiar, por lo que decía antes, ¿sí? Muchas veces se entrega a esos niños, a los abuelos, abuelas maternas, abuelas paternas, en realidad, cuando escuchamos a los adultos que tienen a quienes han sido responsables de la situación de maltrato, escuchamos que ellos han sido maltratados por esas personas que hoy tienen en su cargo, ¿sí? Otras veces encontramos que las personas que han atravesado situaciones de vivencias violentas intrafamiliares, ¿sí? Y han, digamos, tomado este modelo, pueden internalizar la gravedad de su accionar y, digamos, desear que se produzca un cambio, y para esto necesitarán, digamos, de un apoyo profesional sostenido en los primeros tiempos, ¿sí? A veces nosotros hablamos, necesitan como lo que podríamos decir un yo supletorio, ¿no? Como un alguien desde afuera que vaya, digamos, marcándole determinadas conductas a seguir, sobre todo en adolescentes que han sido madres, ¿sí? Esto es sumamente importante porque realmente hay posibilidades de cambio, ¿sí? Si se trabaja desde la psicoeducación. Bueno, y por último, ya cerrando, tenemos que ir pensando, ¿sí? Que el actuar profesional nuestro debe ser responsable, ¿sí? No solamente pensar en que el problema
es un problema que está por fuera de nosotros, ¿sí? Y que, digamos, la justicia ya nada tiene por hacer, ¿sí? Como algunos profesionales dicen, bueno, es prevención terciaria, con lo cual cuando la justicia interviene, el hecho ya se produjo y no hay posibilidad de cambio. Sin embargo, tenemos que pensar que nosotros también podemos, si no actuamos éticamente y no nos hacemos cargo de que somos quienes podemos colaborar en resolver algunas de estas situaciones, ¿sí? Tenemos que pensar que entonces nuestra función no tiene sentido, ¿sí? Por eso me parece que es importante puntear algunas cuestiones, que debemos tener formación profesional y capacitación permanente, esto es, en general, quienes trabajamos en la justicia o en algunos organismos estatales, bueno, se considera que uno ingrese y como no hay evaluaciones permanentes respecto de nuestra formación y de nuestra acción como profesionales, salvo que suceda algo grave, y entonces ahí sí pondrán hincapié en cómo nos estamos manejando, pero en líneas generales no hay exigencias de formarse y de ir avanzando respecto a las problemáticas que cada vez son mucho más complejas, y es por esto que en líneas generales Ulloa, digamos, un psicoanalista argentino que trabajaba en análisis institucional, decía: las instituciones van siempre detrás de los problemas, nunca pueden, digamos, avisorar lo que se está viviendo, ¿sí? Bueno, trabajar en red, ya que, como decía anteriormente, esto es una intervención que se va a realizar en un primer momento, pero se va a seguir sosteniendo, ¿sí? La intervención debe ser interdisciplinaria e interinstitucional ante la complejidad y multicausalidad del maltrato infantil y la violencia familiar, ¿sí? Tengamos presente también, yo no lo mencioné aquí, pero en este momento histórico donde tenemos tantos índices de femicidios, ¿sí? Estos niños, ¿no?, que están en convivencia con una pareja en la cual hay violencia de género, ya no se denominan más niños testigos de violencia, sino que son niños víctimas de violencia, ¿sí? Ya se los considera así y esto me parece que es más asentado. Bueno, la corresponsabilidad que venía diciendo antes, ¿sí? Realizar una evaluación y valoración del riesgo para poder planificar mejor la intervención, ya que esta va a ir abarcando desde la evaluación para después seguir con el seguimiento, la contención de ese niño y el trabajo psicoeducativo hacia los progenitores. Vuelvo a decir, si no empezamos a pensar en trabajar psicoeducativamente con los progenitores o con los cuidadores de estos niños, el circuito de violencia hacia los hijos o hacia los niños no se va a cortar, ¿sí? Bueno, indicar la separación del niño de su grupo familiar o del maltratador cuando la continuidad del contacto implique riesgo de aumento del maltrato o riesgo de vida, ¿sí? A veces la convención, digamos, es mal interpretada y hay profesionales que piensan que debe estar con su familia porque la convención dice que tiene derecho a tener, digamos, una vida digna y a tener un ambiente familiar. El problema es cuando ese ambiente familiar es tan nefasto, ¿sí?, que ponga en riesgo seriamente la vida de ese niño, y lo encontramos, hay ocasiones en las que nos encontramos con niños que empezaron siendo víctimas de maltrato, después fueron víctimas de abuso o siendo víctimas de maltrato severo han perdido la vida, ¿sí? Bueno, y también esto me parece que es importante resaltarlo, analizar los supuestos ideológicos profesionales que sostienen la protección del vínculo o la preservación del grupo familiar por sobre la protección del niño, ya que esto va a operar como obstáculo, porque el juez que intervenga en la causa, ¿sí?, va a tener un diagnóstico emitido por un profesional, ¿sí?, con una creencia de que es mejor, que la familia es por sobre todas las cosas, ¿sí? Y en esto se le va la vida a muchos niños. Bueno, hasta aquí agradezco
vuelvo a agradecer la invitación y espero que bueno, haya sido de su beneplácito las palabras que he expresado en esta charla. Buenas noches.